Buenas noches, mi nombre es Orlando Labrador, estudiante de psicología. En este momento vamos a estar dando una exposición sobre la fecundación humana dentro de la materia de genética y conducta. Como podemos observar, aquí tenemos un espermatozoide que tiene la cabeza compuesta por un acrosoma y un núcleo. También tenemos un pequeño cuerpo aquí de mitocondrias y tenemos entonces toda la cola que le va a permitir el movimiento. Es importante saber que por cada eyaculación del hombre hay entre 200 y 300 millones de espermatozoides que se van a producir. Dentro del aparato reproductivo de la mujer tenemos entonces el camino que va a dar los espermatozoides para llegar entonces al óvulo. El óvulo es producido, madurado entre los ovarios y va a estar moviéndose en las trompas de falopio a través de unas vellosidades llamadas cilios. En ese momento que ellos llegan, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que van a ir tratando de romper la corona radiada del óvulo, ¿ok? Y luego de que la corona radiada ha sido rota o penetrada, entonces tendrán que pasar la zona púdica. Y entonces es cuando un solo espermatozoide entra dentro del óvulo y se genera la fecundación. En ese momento se genera una reacción bioquímica que bloquea la entrada de cualquier otro espermatozoide. Y es así como entonces tenemos que los dos gametos de 23 cromosomas cada uno se van a fundir para generar entonces un huevo cigoto, el primer huevo cigoto que vamos a tener, y este va a tener que irse dividiendo en millones de divisiones que se van a producir para generar el nuevo ser. Y como lo estamos viendo, estos son los cromosomas, cómo se van a ir estando y cómo deberían estar dividiéndose. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Mi nombre es Olga González, mi expediente HPS 193000171-B. Me corresponde hablar sobre el proceso de la segmentación. El proceso de la segmentación es el que se da una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y a partir de ese momento se genera el denominado cigoto y se inicia en sí dentro del proceso de segmentación una proliferación celular o una división celular importante que va en ascenso. Es decir, las células internas se van dividiendo y multiplicando, creciendo. Este es un proceso que dura aproximadamente entre 4 a 4 días y medio. ¿Y qué ocurre? Mientras el cigoto o esa masa celular va recorriendo las trompas de falopio. En ese proceso, mientras ella va recorriendo las trompas de falopio van alimentando de nutrientes que van a permitir su correcta evolución. Asimismo, en ese proceso de multiplicación celular, el cual denominaremos blastómeras a cada una de estas divisiones celulares, estas blastómeras, se van acomodando de una forma laxa, es decir, no muy apretadas. Así se van a mantener ellas hasta que se multiplican hasta 8 blastómeras. A partir de ese momento empieza un contacto intercelular, es decir, ellas en ese proceso de multiplicación se empiezan a tocar. Sin embargo, este proceso continúa y es importante destacar que a pesar de que existe este crecimiento celular, esta proliferación celular, físicamente el embrión no sufre crecimiento, es decir, físicamente el embrión o esa masa celular no crece, solamente crecen internamente o se multiplican las células o blastómeras, como fueron denominadas. Dentro de este proceso de segmentación también ocurren otros procesos que son de vital importancia. Uno de ellos es que podemos observar la línea primitiva que nace en el embrión, que se da en su eje central y que es la que va a dar paso posteriormente al esqueleto humano. Asimismo, también ocurre una réplica rápida del ADN, que también es importante
Y otro de los puntos que ocurre también es que una vez que más o menos como en el tercer día, donde ya tenemos alrededor de 16 blastómeras, se da por hecho la morula o lo que denominamos blastómero temprano. Es a partir de ese momento que ocurre el siguiente proceso. También es importante destacar que cuando ellas están creciendo y pasan de las 8 blastómeras, es decir, que ya empieza a haber ese proceso de contacto intercelular, a ese proceso se le llama compactación. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Continuando con el proceso o las etapas del desarrollo embrionario, a mí me corresponde hablar del proceso de conformación o formación de la blástula como tal, que ocurre al final del proceso de segmentación, aproximadamente al 5.º día posterior a la fecundación como tal, y sucede cuando el embrión se ha formado como una mórula, etapa del desarrollo embrionario denominada blastulación. En esta etapa se da cuando ya el cigoto, debido a sus múltiples divisiones, da lugar a células llamadas blastómetros, por lo cual ya no vamos a hablar de cigoto, sino ya vamos a hablar de embrión. La blástula como tal tiene más de 64 células y en esta recreación pues hemos colocado estos núcleos celulares pintados en blanco, y también pues está conformada por varias partes, las cuales veremos detenidamente. Es importante resaltar como manera previa al proceso de blastulación que son las diferentes divisiones del cigoto que de manera simultánea se dan, pero no al mismo tiempo, que originan estos blastómetros. Cuando la compactación y las divisiones alcanzan el número de 16 a 32 blastómetros, se dice que el embrión ha formado la mórula. Y es aquí donde se inicia este proceso. La mórula es una etapa donde se forma una estructura compacta, cuyos blastómetros se alejan de las células madres totipotenciales para pasar a ser pluripotenciales como tal. Posteriormente de que estas células totipotenciales pasan a ser pluripotenciales, se forma una esfera más grande que la mórula como tal, y es la llamada blástula como tal. Esta blástula es una esfera más completa y para el caso de esta exposición vamos a hacer como un corte transversal para poder observar detenidamente sus partes. Aquí tenemos que el blastocele es una parte de la blástula como tal y está conformada por la cavidad central. Asimismo tenemos una masa celular. Esa masa celular está conformada por el epiblasto y el hipoblasto. Y también tenemos el trofoblasto. El trofoblasto, la cual está representada en color naranja, y ella es la que va a desarrollar la placenta fetal y otros tejidos embrionarios. En el caso del epiblasto como tal, la cual está en referencia pintada en blanco, es donde se desarrolla como tal el embrión, y en el hipoblasto, señalado en azul, es el lugar donde se dará a los anejos embrionarios. Es importante resaltar como tal que una vez formado la blástula como tal, en el proceso de bastulación pues van a aparecer algunas cápsulas embrionarias como son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Es importante igualmente señalar, para culminar esta etapa del desarrollo embrionario, que durante la embriogénesis el volumen de la blástula crece poco a poco hasta que ésta se rompe y desaparece y comienza el proceso de grastulación. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Soy Linares, mi número de expediente 203-0017-1. El desarrollo embrionario consiste en la formación de una tercera etapa embrionaria, gastrulación, ectodermo y endodermo. ¿Qué es la gastrulación y cuándo ocurre? La gastrulación es el acontecimiento más sobresaliente e importante de la tercera semana de desarrollo del embrión. Esto consiste aproximadamente en la semana 15 o en la semana 18. Este proceso se establece en 3 hojas germinativas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo es una membrana que se crea en la gastrulación durante el desarrollo del embrión
para dar la formación de la estructura del sistema nervioso, la piel y otras regiones importantes del organismo del cuerpo humano. Pero está en conjunto con otras membranas, que es el endodermo y el mesodermo. Son capas que permiten crear nuevos órganos necesarios para la vida humana. El ectodermo es la comparación con las otras capas del embrión. Es la primera en formarse durante el proceso llamado gastrulación. El mesodermo es la hoja embrionaria que forma la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Para ello, en primer lugar, se diferencia de las siguientes estructuras. La notocordia, que se sitúa en la zona longitudinal del embrión, en la cabeza hacia la cola. En el curso del desarrollo de la notocordia se va fragmentando y regresando, de tal modo que el organismo adulto solo quedan algunas pequeñas reminiscencias que vendrían siendo la columna vertebral. En el endodermo embrionario es la sección de la capa endodérmica que dará lugar de las estructuras internas del embrión, formando el intestino primario. Además, este estrato embrionario trabaja junto a la capa mesodérmica para formar la notocordia. Cuando esta estructura está completamente desarrollada, es la principal encargada de emitir las señales necesarias para la migración de la diferenciación de las células. Es un proceso sumamente importante para posibilitar la formación de las estructuras orgánicas del cerebro. Aunque todas las estructuras referidas presentes desarrollan diferentes fases, es evidente que algunos órganos o aparatos comienzan sus inicios o su diferenciación antes que otros, como es el caso del sistema nervioso y el sistema cardiovascular.